todos, bienvenidos a este webinar, Repensar la individualidad y el lazo social en los tiempos hipermodernos, el cual estaremos acompañados por estará a cargo de Arturo Zulca. Él es docente y especialista en estudios literarios y estudios culturales. Es licenciado en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha seguido un posgrado internacional en estudios de cultura con mención en políticas culturales en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha culminado la maestría en centros en los estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es docente de la plana del Departamento Académico de Humanidades de nuestra casa de estudio. Coordina además los cursos de literatura latinoamericana del programa de Humanidades. Ha conducido diversos programas online para la radio Ruiz, el curso de la crítica cultural, la filosofía contemporánea y el psicoanálisis. Imparte conferencias y talleres. Publica además ensayos en los que comparte reflexiones existenciales y socráticas acerca de la creación estética y el pensamiento crítico. Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este espacio. Solo para dar algunas pautas iniciales, les pedimos por favor que durante la disertación del docente mantengamos los micrófonos apagados y luego habrá un momento en el cual ustedes podrán participar haciendo llegar sus consultas, sus preguntas, ya sea a través del micrófono abierto o pueden hacernos llegar también a través del chat. Muchas gracias, Arturo, nuevamente por estar aquí con nosotros. Te cedemos el uso del micrófono. Gracias. Gracias, Vanessa. En principio, gracias a los participantes en la sala de Zoom y a los que pueden estar viendo y escuchando esta transmisión en vivo desde la plataforma de Facebook. Y bueno, como siempre, gracias a la universidad. Vamos a comenzar entonces nuestra charla que la he titulado Repensar la individualidad y el lazo social en los tiempos hipermodernos. Yo querría comenzar la charla a partir de un par de anécdotas que me ocurrieron el día de hoy. En realidad la manera en que iba a comenzar la conferencia iba a ser otra, pero justamente estas situaciones con las que me topé hoy me permitieron tener insumos para comenzar de otra manera, ¿no? Temprano por la mañana estaba con mi hijito el mayor, que tiene 8 años, y, en fin, le iba a cerrar su casaca, porque hacía frío, ¿no? Al parecer él no sentía mucho frío. Y no quería que le cierre la casaca, ¿no? Y no quería que se la cierre porque ya está un poco grande. Y me dijo, papi, ¿en qué mundo vives? Yo solté una risotada a mandíbula batiente, me pareció muy simpática la frase de mi hijo, pero se me quedó resonando y justamente comienzo ahora con esa frase de Marcelo, de ¿en qué mundo vives? ¿No? Digamos, no con relación a mí, obviamente da igual, puede ser cualquiera de ustedes, puedo ser yo. Es decir, ¿qué vinculación hay entre el individuo y el mundo en el que habita? ¿Qué implica habitar un mundo? ¿Qué implica vivir en un mundo? Para las personas, especialmente en la actualidad, lo que Zygmunt Bauman ha llamado modernidad líquida, o lo que Gilles Lipovetsky ha dado en llamar los tiempos hipermodernos. Posiciono esa idea allí y tomo en cuenta la otra situación simpática que me ocurrió en una conversación hace varias horas con una amiga, por mensajes de texto, una conversación de WhatsApp. En fin, estábamos hablando de cosas personales y ella
parece que tenía como tiempo libre fuera del trabajo, 3 horas. Y dijo algo que me pareció muy curioso, escribió, mejor dicho. Escribió: ahora tengo 3 horas para mí. Y el mí lo puso entre comillas. Y yo le dije, bueno, gracias, porque me has dado un buen insumo para comenzar el webinar que voy a tener hoy, ¿no? Y claro, y justamente yo les propongo a partir de esta segunda anécdota, em, ¿qué relación hay entre ese yo ahora, ese yo es implícito, ¿no? Ella no dijo yo ahora tengo, pero se infiere que hay un yo ahora tengo 3 horas para mí. Es la relación entre ese yo y ese mí. Y además, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ese mí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese yo? ¿No? ¿Qué significa tener algo para mí o no tener algo para mí? ¿Qué significa estar conmigo? ¿Qué significa estar con el otro? ¿Qué significa habitar un mundo? La frase de mi hijito por la mañana, ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vive el sujeto? ¿No? ¿En qué mundo viven los individuos? Esas preguntas pueden parecer a primera vista de respuestas absolutamente obvias. Para el sentido común uno podría decir, pero vamos, ¿quién se anda preguntando ese tipo de cosas, no? Es obvio, yo estoy aquí y tal, ¿no? Sin embargo, precisamente lo que me interesa remarcar es que toda esa serie de ideas, narrativas, representaciones, discursos, imaginarios, etcétera, acerca de quién soy yo, quiénes somos nosotros, quién es el otro, eh, en qué se sostiene el vínculo entre el yo y el otro, todas esas discursividades acerca de ello han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Y precisamente lo que me interesa, lo que me interesaba recalcar en el título, en el final del título de esta conferencia, este webinar, de los tiempos hipermodernos, que son los tiempos, digamos, del último medio siglo aproximadamente, lo que me interesa recalcar es que hoy por hoy, en el siglo XXI, vivimos la individualidad em, y la vida en común de una serie de formas que no se habían dado, que no se habían producido, tal cual la conocemos hoy en día, en siglos o en milenios anteriores. Es decir, de algún modo, como en algún momento decía el cantautor argentino Facundo Cabral en una entrevista hace algunos años, de algún modo vivimos la era del individuo, ¿no? O como señalan algunos sociólogos, vivimos en una época, en un tipo de sociedad que es la sociedad de los individuos libres. Eh, de pronto cuando uno está muy involucrado con el tipo de formas de instituir la sociedad o lo social, uno no es consciente de ello, ¿no? Es decir, los tiempos actuales del siglo XXI o desde el final del siglo XX en adelante, los tiempos que podríamos llamar los hipermodernos, o de la segunda modernidad, o de la modernidad reflexiva, o la modernidad líquida, estos tiempos son tiempos en los que lo protagónico es la individualidad antes que una serie de agencias de regulación social, comunitarias, colectivas de la vida. Ya no tienen el peso que tenían en nuestras vidas la familia,
el estrato socioeconómico, el vecindario, la iglesia, el partido político, el Estado, la nación, etcétera, 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 ¿no? No es que evidentemente esas instituciones sociales no existan o hayan dejado de tener importancia, tampoco es eso, ¿no? Sino que se han convertido, como habría dicho Zygmunt Bauman en Modernidad Líquida, se han convertido en categorías zombies. Eh, es decir, en muertos vivientes, de algún modo. Eh, pero claro, estos procesos de individualización o de profundización de la individualización, claro, no cancelan la importancia de esas instituciones socializadoras para la vida humana, pero ya no son lo más importante para eh, eh, para las elecciones, para la toma de decisiones de los sujetos. Los tiempos de las grandes ideologías han pasado, ¿no? Los tiempos en que las grandes ideologías constituían los imaginarios sociales hegemónicos, ya no están más como cuestiones predominantes. Repito, igual son categorías zombies. Esas grandes ideologías, qué sé yo, que traían fervores de masas, ¿no es cierto? Como los comunismos, como los patriotismos, como los fascismos, etc. Vivimos más bien una época en la que se han colocado como elementos centrales las libertades individuales y los vínculos humanos aparecen como posibilidades de realización más flexible, más maleable. Por eso es que el título de nuestro webinar es el lazo social. He elegido deliberadamente esa designación, lazo, porque como comprenderán, la designación lazo es simplemente una metáfora. Es una metáfora para intentar darle forma conceptual y verbal a algo que ocurre entre el yo y el otro para intentar sostener alguna vida en común que sea mínimamente perdurable. Y precisamente de entre las diferentes metáforas que existen para tratar de darle forma nominal y conceptual a la vida en común entre los seres humanos, la del lazo me parece la que viene más al caso con los tiempos hipermodernos o de modernidad líquida, porque un lazo se puede desenlazar rápidamente, fácilmente. Qué sé yo, una cadena también se puede evidentemente deshacer, pero es mucho más difícil de romperla en ese caso. De hecho, por ejemplo, la palabra vínculo en castellano proviene del latín vinculum, y vinculum en latín significaba cadena, ¿no? O sea, los grilletes que usaban los esclavos y que los mantenían atados, y que los mantenían atados respecto de algún, qué sé yo, de alguna vara, de alguna pared, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el mundo contemporáneo, frente a esa pregunta de ¿en qué mundo vives?, que me decía Marcelo, obviamente no le respondería a mi hijo de 8 años con este lenguaje teórico, ¿no? O si tuviera que responderle conceptualmente, le diría, sí, el mundo en el que vivo es un mundo en el que todos los sólidos se desvanecen en el aire, todo lo sagrado se vuelve profano,
un mundo en el que finalmente la, eh, digamos, la inestabilidad y la transitoriedad de algún modo se develan como lo habitual, se develan como la norma, ¿no? Para algunos que conozcan un poco de la bibliografía sobre este tipo de temas, se habrán dado cuenta que esas expresiones que he señalado, todos los óleos se desvanecen en el aire y todo lo sagrado se vuelve profano, son dos famosas frases del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848, que es que son, digamos, la primera de esas frases es la que le da título al libro famoso de Marshall Berman, de inicio de la década de 1980, Todos los óleos se desvanecen en el aire, la experiencia de la modernidad. Y allí quiero hacer una observación para retomar el tema de la individualidad y el lazo social, una observación a partir del libro Modernidad Líquida de Bauman, que ya lo he mencionado hace un rato, ¿no? Y es lo siguiente. Si bien es cierto, Marx y Engels señalaron que la modernidad es una época en la que todas las instituciones y vínculos humanos que se consideraban hasta ese momento sólidos se desvanecen en el aire o se derriten en el aire, depende de la traducción, y que todo lo sagrado se convierte en profano. Si bien es cierto, ocurría eso ya en la modernidad, desde final del siglo XVIII, sobre todo desde inicio del siglo XIX, no obstante, señala acertadamente Zygmunt Bauman, y también el sociólogo y filósofo francés actual Gilles Lipovetsky, no obstante, la modernidad en su primera etapa, digamos el siglo XIX, y la primera mitad, y al menos la primera mitad del siglo XX, si no las dos, si no los dos primeros tercios del siglo XX, digamos, en ese periodo de, qué sé yo, de 175 años aproximadamente, entre el siglo XIX y el siglo XX, o 170, en fin, 160 y tantos años, en ese periodo, sí, las instituciones tradicionales comenzaron a desvanecerse. Se comenzó a operar lo que Lipovetsky denomina un proceso, una serie de procesos de destradicionalización, ¿no? Sin embargo, señala Bauman, sin embargo, en el mundo occidental, lo que en esa primera etapa de la modernidad, siglos XIX y la primera mitad del XX, en esa primera etapa de la modernidad, se intentó reemplazar las viejas instituciones sociales sólidas y pesadas por nuevas instituciones que fueran quizás más sólidas y más pesadas, ¿no? Pero que fueran racional, eficiente y eficazmente sólidas y pesadas. Por ejemplo, el Estado, ¿no? La maquinaria estatal, ¿en qué época se universaliza y en qué época se vuelve sin duda alguna mucho más sólida y pesada? Bueno, ni siquiera en el siglo XIX, es en el siglo XX. Y sobre todo, bajo los regímenes totalitarios, ¿no? Regímenes totalitarios como los fascismos, como el nazismo y como los comunismos, ¿no? Bueno, de entre estos tres, los más fueron los regímenes totalitarios comunistas, sin duda alguna, ¿no? Eh, Ni siquiera en el siglo, digamos, en la época en que se ha dado en llamar en la historia política de Occidente, la época del Estado absolutista, el siglo XVII, por ejemplo, el Estado absolutista no fue, francamente, tan tiránico
como el Estado totalitario, ¿no? Eh, la, obviamente, la diferencia, una de las tantas diferencias fundamentales entre el Estado absolutista del siglo XVII, por ejemplo, con Luis XIV, el así llamado Rey Sol, en Francia, la diferencia entre ese Estado absolutista y el Estado totalitario, inicio del siglo XX, con Franco en España, con Mussolini en Italia, con Hitler en Alemania, con Stalin en la Unión Soviética, o con Mao en China, digamos, la diferencia entre el Estado absolutista y el Estado totalitario es que finalmente el Estado totalitario llega a tener los fundamentos tecnocientíficos racionales que no había tenido el Estado absolutista, ¿no? Es más, acá es bueno recordar también las investigaciones de Michel Foucault, ¿no es cierto? Especialmente esta de 1975, Vigilar y castigar el nacimiento de la prisión, y otras un poco antes y un poco después de ese libro de Foucault. Y Foucault señalaba que el tipo de sociedad moderna, industrial y urbana del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX era una sociedad panóptica, una sociedad panóptica, normalizadora y disciplinaria, eh, donde lo que se buscaba era precisamente producir cuerpos y subjetividades eh, perdón, dóciles, útiles y productivas, ¿no es cierto? Eh, y sobre la base de instituciones que pretendían ser totales, o en todo caso que pretendían ser de una total vigilancia, eh, y con un afán de construir espacios arquitectónicos cerrados. El típico caso, el de Foucault, es el que estudia Foucault, el siglo XIX, es la cárcel, ¿no? Pero seguía en el modelo panóptico, obviamente no solamente la cárcel, ¿no? El hospital psiquiátrico, la escuela prusiana, que es la que se universalizó en el siglo XX, el manicomio, el cuartel, la fábrica, el asilo, incluso el prostíbulo, ¿no? Eh, entonces, es muy curioso, ¿no? Porque supuestamente la modernidad occidental del siglo XIX hacía que todos los óleos se desvanecieran en el aire y todos los sagrados se convirtieron en profano, pero para sacralizar nuevas instituciones, ¿no? Eh, más bien con carácter antropocéntrico. Digamos, lo que se buscó finalmente fue, sí, destruir la solidez de viejas instituciones para producir la solidez y la pesadez de nuevas instituciones, ¿no? Igual con un carácter antropocéntrico y con un carácter racionalista y tecnocientífico supremamente importante, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en toda la época del terror francés, eh, a mediados de la década de 1790, cuando se toma al atroz método de la guillotina para eh, convertir al terror en la virtud en épocas de revolución, en esa misma época se convierte a la razón, en singular y con R mayúscula, se convierte a la razón en una diosa. Y no lo digo, como comprenderán, en términos figurados. Eso pasó tal cual, ¿no es así? Eh, claro, es muy curioso, ¿no? Porque se suponía que la modernidad emergía como una crítica
de las verdades reveladas, especialmente en el caso del judaísmo y más aún del cristianismo, ¿no? Entonces, fue una bendición a medias, digámoslo así, la cuestión de los procesos de modernización, en tanto procesos de individualización, en tanto procesos de afirmación de las ventajas y beneficios de las libertades individuales, ¿no? Justamente en la misma época en que, más o menos en la misma época en que Michel Foucault producía esas investigaciones, los teóricos de Frankfurt, ¿sí?, de la escuela de Frankfurt, a mediados del siglo XX, iban produciendo unas teorizaciones semejantes, ¿no? Especialmente, bueno, hay tres, ¿no? En un par de libros, ¿no? Por un lado, Herbert Marcuse, con toda su crítica al hombre unidimensional y a la sociedad unidimensional, ¿no? Que paradójicamente, con su afán de permitir que, que emergieran las individualidades singulares, la modernidad en esa primera etapa terminó un poco aplanando, ¿no? Y terminó convirtiendo, haciendo los individuos sujetos unidimensionales, de una sola dimensión. Por eso era la crítica de Herbert Marcuse, ¿no? O si no, también la crítica de Max Horkheimer y Theodor Adorno en su libro La dialéctica de la ilustración, en el que hacían una férrea crítica de un concepto que ellos acuñan, que es el de industria cultural, ¿no? Y la industria cultural, de algún modo, digamos que hoy en día están tan en boga, ¿no? Hay un viceministerio de las industrias culturales en el Perú, en el Estado peruano, por ejemplo, y en un montón de estados, ¿no? Ya se ha vuelto común que cuando hay ministerios de cultura hay un viceministerio de industrias culturales, ¿no? Si Horkheimer y Adorno estuvieran vivos y vieran que hay finalmente viceministerios de industrias culturales, se hubieran pegado un tiro los pobres, ¿no? Porque les parecía a ellos una especie de consolidación de la unidimensionalidad del individuo, ¿no es cierto? Eh, Después, en la década de los 60, un contemporáneo a Marcuse, Horkheimer, Adorno y Foucault, contemporáneo de estos pensadores en Francia, es el situacionista Guy Debord, ¿no?, con su libro La sociedad del espectáculo, que de algún modo Mario Vargas Llosa hace algunos años digamos, lo actualiza, ¿no?, con su libro La civilización del espectáculo, ¿no? Pero básicamente no hay, en el libro de Vargas Llosa no hay ninguna novedad que ya en su momento lo hayan dicho Marcuse, Horkheimer, Adorno y sobre todo Guy Debord, ¿no? Eh, con esa idea, en el caso permítame ver la hora, estamos bien, siempre importante, para controlarse los tiempos. Como les decía, esta idea que señalan estos autores, y acá especialmente Debord, en el que finalmente la espectacularización de la vida cotidiana a partir de los grandes medios de comunicación de masas, los mass media, terminan empobreciendo las subjetividades, ¿no? Y todo se convierte, el mundo de los espectáculos más mediáticos terminan convirtiendo a los individuos simplemente como en ladrillos, un ladrillo, cada individuo es un ladrillo más de un muro, de esas instituciones cerradas, ¿no? Digo esto de un ladrillo más en un muro adrede, porque estoy convocando el título de esta canción que seguramente varios de ustedes conocen, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, ¿no?
que es parte de la época, ¿no? Es el clima de época, ¿no? Los años 50, 60, hasta 70, ¿no? Incluso unos años antes, el año 1948, George Orwell había publicado su famosa distopía 1984, ¿no? Donde vemos al Big Brother, al gran hermano, que termina siendo un poco como el ideal senderista, ¿no? Es esa entidad hipercontroladora que tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Eh, o semejante al caso de la distopía de Aldous Huxley, la década de 1930, un tiempo antes, ¿no? Un mundo feliz, donde el Estado, el único Estado mundial, tiene el lema comunidad, identidad y estabilidad. Ya no estamos en ese mundo, ¿no? El mundo que intentaban vaticinar las distopías de Huxley, de Orwell, el mundo que denunciaban en la primera modernidad, eh, Marcuse, Horkheimer, Adorno, Foucault, Debord y otros, ese mundo ya no es el de ahora, ¿no es cierto? Claro, lo que sucede es que hay varios y varias autores, autoras, hoy en día que todavía siguen creyendo que el mundo sigue siendo como a mediados del siglo XX, ¿no? Y como en la época, como en la época de la Guerra Fría, y ya no lo es, ¿no? Evidentemente, digamos, un poco para colocar, si ustedes quieren, algunas fechas un tanto simbólicas, ¿no? La pondría, bueno, la primera situación no es una fecha, ¿no? Sino es una circunstancia que se desarrolla a lo largo de toda una década, ¿no? En el caso de la década de 1970, sobre todo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Que se pasa del patrón oro a la economía monetaria, ¿no? Ya no más el sólido, el pesado oro rige las economías, ¿no? Eh, y ahí cambia totalmente la forma en que se organiza socioeconómicamente el mundo, ¿no? Después la caída del muro de Berlín en 1989, ¿no? Y la desaparición de la URSS hacia el año 1991, ¿no? Digamos que en estos últimos aproximadamente 30, 40 años, casi 50 años, experimentamos un mundo en el que las promesas de la afirmación de la individualidad y de lazos sociales eh, 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 más libres, más flexibles, eh, eh, más heterogéneos, más diversos, más múltiples, esas promesas de algún modo en el mundo contemporáneo, no en todas partes del mundo, sin duda alguna, se realizan, ¿no? Eh, Sin embargo, eso no quiere decir que necesariamente vivamos en el mejor de los mundos, ¿no? Eh, Puesto que todo esto no ha implicado necesariamente que la gente se sienta más feliz, ¿no? Que las personas se sientan más a gusto consigo mismos, ¿no? Es más, paradójicamente, en muchas ocasiones, todo esto en muchas partes del mundo ha implicado, está implicando, em, en vez de la reafirmación del deseo, la libertad, individuales, por el contrario, implica el retorno a la búsqueda de amparos, de, con la arcaica que puede sonar esta palabra, mecanismos, una palabra anterior a la física cuántica quizás, digamos, la búsqueda de mecanismos de protección, para decirlo en una palabra,
búsqueda de situaciones y acciones de seguridad. Y justamente hay allí una polaridad de valores sociales que muchos autores, como de los que he mencionado, más actuales, como Bauman o Lipovetsky, o también el alemán Peter Sloterdijk, lo que señalan justamente es que hoy en día vivimos como una suerte de retorno a ciertos comunitarismos, a ciertos comunalismos, como prefieren denominarlos, o se comienzan a producir una serie de fundamentalismos pues abiertamente fanáticos, ¿no? Fundamentalismos religiosos, fundamentalismos políticos, fundamentalismos político-religiosos, ¿no es cierto? Fíjense, es absolutamente sintomático que hayan retornado los talibán a gobernar Afganistán, ¿no? Es una cuestión impresionante, ¿no? Eh, es una cuestión absolutamente paradójica. Vivimos en un mundo en el que, sin duda, podemos elegir, por ejemplo, con quién casarnos. Es más, podemos elegir si nos casamos o no, podemos elegir con quién casarnos, si es que queremos casarnos. Y si nos casamos, podemos elegir tener hijos o no. Es decir, hemos realizado los ideales de Romeo y Julieta, ¿no? En la obra, en la tragedia de Shakespeare de finales del siglo XVI, que de algún modo esa obra shakespeariana es precursora de la modernidad. Romeo y Julieta allí van en contra del mandato patriarcal familiar, van en contra de Dios, de la religión y de la iglesia, van en contra de las disposiciones también políticas, ¿no? Digamos, hay este empuje de los deseos, goces, acciones y decisiones individuales por encima de cualquier colectividad, ¿no es cierto? De cualquier colectividad restrictora que pudiera constreñir el libre desarrollo de los individuos en el mundo, ¿no? De hecho, para hacer un poco de ficción, ¿no? Si Romeo y Julieta hubieran sido seres humanos de carne y hueso y estuvieran en el mundo actual, francamente se hubieran aburrido, porque no tenían a qué oponerse, se dan cuenta, ¿no? ¿No? Es decir, justamente el motivo del suicidio de Romeo y Julieta es que ellos se podían oponer a esas instituciones sólidas, pesadas, etcétera, etcétera, ¿no? De algún modo, para parafrasear tanto a Bauman como a Milan Kundera, el escritor checo extraordinario que aún sigue vivo, y que el año 1984 publica esta extraordinaria novela La insoportable levedad del ser, ¿no? De algún modo, digamos, vivimos esa época en donde sentimos quizás hasta cierto punto la vida individual de modo más ligero. Podemos percibir también la posibilidad de hacer diversos tipos de relaciones con los otros, podemos percibir todo esto de modo más liviano, ¿no? Pero eso realmente nos hace felices, ¿no? Justamente por eso le coloca Kundera a su novela el título de La insoportable levedad del ser, ¿no? Obviamente es una contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que lo leve, la levedad, termine tornándose
pesada, tan pesada que es insoportable, ¿no? O sea, la pesadísima levedad, justamente lo paradójico, ¿no? En la historia buscábamos aligerar nuestras cargas, ¿no? Aquí me acuerdo de los inicios del Así habló Zaratustra de Nietzsche, esta extraordinaria obra, ¿no? Donde él habla de las tres transformaciones, ¿no? Y hace toda una alegoría. Dice, el primer espíritu es el espíritu de carga, que es el de camello, que es el que simplemente acepta y le dice al Señor, al amo, sí, y carga, y carga, y carga, y carga, y todo muy pesado, muy pesado, muy pesado, muy pesado. Después Nietzsche dice que hay que pasar del camello al espíritu del león. El espíritu del león es el que dice no, 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 ¿no? Y es un poco toda esa subjetividad revolucionaria, ¿no? El deseo de revolución en la modernidad, siglo XIX y 2/3 del siglo XX, el deseo de revolución es del no, no quiero esto, no, etcétera, quiero crear el hombre nuevo, ¿no? Y toda la macara. Y además está lleno de ira, ¿no es así? Total, ¿no? Y el sujeto revolucionario tiene espíritu de venganza, de destrucción, de rabia, tomado por la cólera. Es toda una economía enferma de la ira, como habría dicho Peter Sloterdijk, ¿no? Nietzsche dice que hay que pasar que debe suscitarse la tercera transformación, hacia el niño, ¿no? Ni camello, ni león, niño, ¿no? El niño que viene ese estado de inocencia, además vulnerado en muchas ocasiones, el niño que tiene esa vocación de juego de manera espontánea, el niño que no le pone peso ni al pasado ni al futuro, ¿no? Si las sociedades, entre comillas, premodernas, entre comillas, tradicionales, le daban demasiado peso, pesadez a la tradición, en cierta etapa la modernidad, siglo XIX, buena parte del XX, le dio un sobrepeso al futuro, ¿no? Octavio Paz dice en algún momento que la modernidad, en esta primera etapa, es la revuelta del futuro, están obsesionados, ¿no? Todo el ideal del progreso, ¿no? Estar enamorado del futuro, en los planes para el futuro, es lo que caracteriza al mito moderno de la primera modernidad, ¿no? Que, que ha caracterizado tanto a capitalismos, fascismos y socialismos, ¿no? Pero plenamente, ¿no? Pero más bien señala Lipovetsky, Bauman, etcétera, Sloterdijk, qué sé yo, que los tiempos actuales son tiempos en donde ya no hay ese sobrepeso ni del pasado ni del futuro, sino más bien se resemantizan pasado y futuro, sino lo que hay es más bien ciertas otras formas de relacionarse también con el presente, ¿no? Encarando el presente, ¿no? Encarando el presente como presente, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, afrontando el hecho de que lo presente está siempre en flujo, ¿no? Lo presente no es algo fijo, ¿no? Pero eso genera incertidumbres, ¿no? Y eso genera temores, ¿no es así? Eso conlleva riesgos, ¿no es así? Eh, y riesgos no necesariamente calculados, ¿no? Digo esos riesgos calculados porque las empresas aseguradoras suelen hablar de riesgos calculados, ¿no? Eh, entonces, claro, vivimos en un mundo en el que pareciera un poco, ya para ir acabando, para retomar esta canción de los Rolling Stones de los 60 de Satisfaction, ¿no? I can get no satisfaction, no puedo conseguir satisfacción.
sí, vivimos una época en la que en muchas partes eh, eh, muchos, muchos individuos han podido lograr tener mayores libertades, las mujeres entre ellos, pero eso no resulta ser suficiente. ¿No es así? Claro, porque de pronto, precisamente, eh, acá vuelvo a Bauman, en muchos casos ha habido una libertad objetiva, pero no necesariamente una libertad subjetiva, ¿no es cierto? Que es mucho más complicada, ¿no? Es muchísimo más complicada de manejar, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir acabando esta charla y que vengan las preguntas, un poco para enganchar con lo que va a ser el curso, figuras del sujeto, comienza dentro de unas pocas semanas, en el área de formación continua de la Ruiz Montoya. La idea es invitarlas a que reflexionemos juntos a partir de una serie de aportes que muchos autores de diferentes escuelas de pensamiento en las últimas décadas han planteado para repensar eh, las identidades personales, las individualidades, las subjetividades y los lazos con el otro, con los otros, los vínculos humanos, las relaciones con los demás. Bueno, yo me quedo aquí porque la idea es que creo que estamos en buen momento, Vanessa, Sí, 6:48 y 49, para que podamos perfecto. abrir la posibilidad a unos minutos de diálogo con el público. Gracias, muchas gracias, Arturo. De hecho, sí, ya nos han ido, nos están haciendo llegar las consultas, te las leo Sí, por para favor, que gracias. tenerla. Bueno, la primera consulta nos hace llegar José, y ¿Ya? tú estabas hablando y él mencionaba que en cierto punto no crees que estamos en un mundo similar a lo descrito en un mundo feliz. No, para nada, ¿no? Eh, el caso de la novela de Huxley, Un Mundo Feliz, así como el de la novela de Orwell, 1984, es un mundo en el que hay uno o muy pocos estados supremamente grandes, supremamente sólidos y realmente con una capacidad de vigilancia absoluta y control sobre las vidas y libertades de los individuos in extremis, ¿no? Eh, obviamente no, eh, hoy por hoy, en las diferentes partes del mundo, vivimos una serie de situaciones muy, muy, muy complicadas, pero bueno, estamos lejos de vivir algo por el estilo. Hay algunos autores eh, que, repito, de pronto suponen que sí, ¿no? Y señalan, por ejemplo, que el celular, el GPS, Google, son una forma de control total de los individuos, etcétera, 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 pero no es así, ¿no? Es decir, finalmente en el caso de Google, en el caso de Facebook, en el caso de Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de esos mecanismos, no funcionan, o sea, primariamente, ni primordialmente, ni fundamentalmente, en caso alguno, como dispositivos de vigilancia, ¿no? Eh, es decir, además en el mundo contemporáneo con Internet, que me olvidé señalarlo hace un rato, no hay esta dispersión, estas multiplicidades, ¿no? Claro, eso no quiere decir que no haya
o sea, a ver, hay de todo, ¿no? Hay cosas extraordinarias, hay cosas mediocres, hay cosas terribles. Hay estados que todavía pretenden ejercer eh, controles más o menos férreos, ¿no? Pero claro, lo que sucede es que los estados son instituciones, en realidad un estado no es una institución, un estado es una articulación de instituciones políticas, ¿no? Y de actores políticos allí. Y en ese sentido, por ejemplo, un estado puede tener algunos de sus sectores como más decimonónicos y otros más del siglo XXI. Y además hay estados y estados, ¿no? Eh, es bastante variado, ¿no? Una cosa es, qué sé yo, Afganistán con los talibán ahora, Venezuela, que bueno, está por ahí, pero felizmente no tanto, Estados Unidos, el Perú, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los estados, de hecho, siguen siendo todavía instituciones zombies, ¿no? Pero ya no tienen mucho peso, ¿no? Las burocracias son grandes, pero nada como es decir, las instituciones totales, las burocracias de control y vigilancia total que había en los estados totalitarios, eran otra cosa. Eso sí era un mundo feliz, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario más? Sí, Arturo, te voy a trasladar otras preguntas que nos hacen llegar. Estoy con mi cámara apagada porque Sí, no te la preocupes. señal está mala. Andrea nos hace llegar la pregunta, ¿sería correcto decir que vivimos en un mundo donde las personas somos individualistas, pero de una u otra manera aún buscamos pertenecer a un grupo o comunidad? Gracias por la pregunta, Andrea, y gracias por la pregunta a José también. Y gracias a Vanessa que la está leyendo. Sí, justo Andrea mencionaba un término clave que no lo había mencionado y sin embargo Lipovetsky y todos los autores que veremos en el curso lo mencionan más, a veces menos, el término individualismo, ¿no? Eh, sí, claro, precisamente eh, lo, lo que, lo que ha ocurrido en los últimos 300 años aproximadamente en el mundo occidental y occidentalizado, que es prácticamente todo el planeta, son procesos de profunda democratización. ¿Y qué han implicado eso? Han implicado lo que Lipovetsky denomina la revolución individualista, ¿no? Es decir, el individualismo es esa forma de organizar la sociedad, colocando a las individualidades como los elementos más importantes, ¿no es cierto? Antes que a los grupos de referencia, a los grupos de referencia tradicionales, ¿no? Y sin duda, el individualismo, vivimos en un mundo, Lipovetsky señala que vivimos en un mundo hiperindividualista, ¿no? Sí, vivimos en un mundo hiperindividualista, pero ojo, señalar que vivimos en un mundo hiperindividualista no quiere decir que vivamos en un mundo necesariamente egoísta, no quiere decir que vivamos en un mundo de maldad, en un mundo de indiferencia respecto del prójimo, no, ¿no? Eh, es decir, a ver, eh, hablar eh, em, del, del individualismo moderno o hipermoderno, el moderno correspondiente a la primera etapa de la modernidad y el hipermoderno correspondiente a la actual etapa, el último medio siglo, no niega en caso alguno, no niega en caso alguno el hecho de que eh, 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 el sujeto es siempre el resultado del lazo social, ¿no? Es decir, finalmente toda individualidad eh, ni es producto de la naturaleza, ¿no? Ni es producto de ninguna deidad, ni es
bueno, ni es un dato primero la realidad, ¿no? Es decir, lo que hay siempre en el mundo es son diferentes maneras de instituir lo social, ¿no? Lo individual no es lo opuesto a lo social, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Lo individual y lo social no se oponen, no hay ninguna clase de contradicción, ¿no? Y claro, lo que sucede es que ha habido algunos autores en historia del pensamiento occidental, siglo XVII, por ejemplo, Hobbes, eh, que, que, que sostuvieron de pronto que en el principio era el individuo, ¿no? Pero tampoco lo sostuvo todo el tiempo, ¿no? En el principio no es el individuo, en el principio son los lazos sociales, y los lazos sociales se componen del individuo, ¿no? O sea, es un poco ahí, si ustedes quieren, la relación entre plantear la pregunta de qué fue primero lo individual o lo social, no, es tan sin sentido como plantear la pregunta de cuál es primero, el huevo o la gallina, ni uno ni el otro, ¿no? Y ambos al mismo tiempo. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra Arturo, pregunta? vamos avanzando con otras preguntas. Tenemos varias, así Sí, que vamos a con tratar de gusto. hacer que sea No, un con poco gusto, más con gusto. breve. Betsy hace una pregunta concreta y es en relación al curso y consulta si es que se abordará alguna autora feminista en el desarrollo del curso que estarás brindando. Y si es así, ¿cuál o cuáles serían las principales ideas que se vincula en relación a la identidad? Gracias, Vanessa, y gracias, Betsy. Sí, justo, bueno, no me acuerdo ahorita qué número de sesión, pero una de las, van a ser 8 sesiones, y una de las sesiones casi finales, vamos a trabajar precisamente las subjetividades vinculadas con género y sexualidad. Eh, bueno, como lamentablemente va a ser solo una sesión en la que de manera absolutamente directa trabajemos aquel tema, eh, veremos poco, ¿no? Ujú. Y haremos un poco un repaso de las propuestas teóricas de algunas autoras feministas, pero a partir de dos autoras, digamos, contemporáneas, ¿no? Que son conocidas. Judith Butler, bueno, ella es evidentemente archimega conocida. Eh, Judith Butler en realidad va a ser la posibilidad de repensar el pensamiento feminista desde Beauvoir, desde, qué sé yo, desde Virginia Woolf y Simone de Beauvoir hasta ella, ¿no? Y también Anne Fausto Sterling, que es una bióloga feminista estadounidense muy famosa, no sé si lo conocerán. Ay, me estaba olvidando de... Claro, es que la autora que voy a nombrar ya no es autora, es autor. Era Beatriz Preciado y ahora es Paul Preciado, ¿no? Y también trabajaremos cosas de Paul Preciado, de Paul Beatriz, en fin, Preciado. Y otros autores, ¿no? Hay, qué sé yo, hay autores en el campo de los estudios Foucaultianos que han estudiado el tema de género sexual de una manera muy interesante, aparte del propio Foucault, evidentemente, ¿no? Arnold Davidson, Louis Jordan, Thomas Laqueur, etcétera, ¿no? Sí, otra de las preguntas que nos traslada José, José Mayuri, es, en estos tiempos hipermodernos, ¿el individuo sigue prefiriendo la libertad sobre la seguridad, tal como lo plantea Bauman? Gracias, José. Bueno, justamente el reto de la modernidad líquida o la hipermodernidad es no botar el agua de la bañera con bebé y todo, ¿no? Es decir, sin perder las posibilidades, digamos, los logros individuales en cuanto a las libertades objetivas y subjetivas, la idea es generar condiciones de diferente tipo para la seguridad, pero para la seguridad ontológica, digamos, en términos generales, ¿no? Eh, lo cual es una paradoja, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque
no hay nada más inseguro en la vida que la vida misma, ¿no? O sea, vivir es siempre vivir peligrosamente, ¿no? Y no es una cuestión, claro, obviamente uno puede decir, oye, eso suena un poco a rollo del personaje de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, ¿no? La película esta de, ay, Dios mío, se me ha ido el nombre del Scorsese. Eh, eh, pero algo de razón hay, ¿no? Eh, claro, imagínense, ¿no? Mucha gente se muere durmiendo en la cama, les da infarto en la cama. Solución, no dormamos y menos aún dormamos en la cama porque podríamos morirnos ahí, es peligroso dormir y dormir en la cama, ¿no? Hay muchas búsquedas por tratar de que los riesgos de la libertad sean menores, ¿no? Que los peligros que supone la libertad sean menores, porque si la libertad es libertad, un poco para ponernos más con cuestiones morales y éticas, si la libertad es libertad de verdad, es libertad para hacer cosas buenas y hacer cosas malas, ¿no? O sea, si yo soy libre para matar, por ejemplo, ¿no? Si yo soy libre para amar, soy libre para digamos, hacer el bien, ¿no? Dar clases con pasión por el conocimiento a mis alumnos, y soy libre también para robar, ¿no es cierto? Claro, el individualismo, cuya base es la libertad individual, puede ser responsable o puede ser irresponsable, ¿no? Sin duda alguna están esas posibilidades, ¿no? Y como decía, hay un montón de búsquedas de los individuos, individualmente, valga la redundancia, y en grupos, digamos, en comunidades dispersas, no necesariamente muy cohesionadas, qué sé yo, nunca antes en la historia de la humanidad había habido pues un boom de psicoterapias, ¿no? Hay como 400 tipos de psicoterapias en el mundo entero, ¿no? Pero es un boom de las psicoterapias, ¿no? Se dan cuenta, eso supone otro camino, ¿no? Pero tampoco eso es una novedad, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? O sea, pónganse a pensar, hoy en día ya la religiosidad no nos mueve mucho, aunque parece bien, me parece interesante, ¿no? Y sobre todo las religiones que, no teístas, ¿no? Eh, pero nada, a lo largo de siglos, los budismos, los hinduismos, brahmanismos, taoísmos, confucianismos, jainismos o jainismos, etcétera, 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 tantrismo, yoga, etcétera, etcétera, que existen desde hace algunos milenios, han sido vías para tratar precisamente de encontrar esos caminos hacia la libertad, un poco para parafrasear a Friedrich von Hayek, tratando de buscar también algo de seguridad ontológica, ¿no? El punto es que el problema del término libertad hoy en día es que prácticamente se lo han usurpado los liberales y los libertarios, ¿no? Y reducen las libertades objetivas y subjetivas simplemente a libertad comercial, libertad económica, libertad de mercado. Están buenísimas esas libertades, genial que vivan esas libertades. Pero Arturo, la libertad no es simplemente libertad económica, ¿no? Arturo, vamos con las siguientes preguntas, por favor. Nos hace llegar Santiago. ¿Considerarías que la individualidad es inevitable para poder vivir dentro de un mundo de democracia y convivencia? De no ser así, ¿qué considerarías que generaría cierta individualización dentro de estos tiempos hipermodernos? Gracias. Bueno, la individualidad ha existido, existe, existirá siempre, ¿no? Sea el tipo de institución social, sea la forma en que se instituye la sociedad y sea las instituciones sociales que haya, ¿no? Eh, pero sí, sin duda, el respeto por la individualidad es algo fundamental, ¿no? Y el respeto por la individualidad
digamos, a fondo, ¿no? Hay hoy en día, felizmente, miles de iniciativas de miles de millones quizás de individuos y grupos dispersos por todas partes del mundo por contribuir con esto, ¿no? Claro, no necesariamente las instituciones políticas y económicas tienen Ay, perdón, algo me ha salido acá. Acá en mi pantalla, discúlpenme que quiero borrarlo. No necesariamente las instituciones socioeconómicas y sociopolíticas tienen, o sociales en general, tienen el respeto por la individualidad que quisiéramos, ¿no? Es decir, obviamente no vivimos en un mundo ideal, y jamás lo viviremos, ¿no? Siempre viviremos en la realidad. Y en la realidad siempre nos toparemos con múltiples organizaciones, instituciones, agrupamientos humanos, em, que, en fin, que no pueden tolerar el despliegue más creativo de las individualidades, ¿no? Desde la familia, o sea, la familia puede ser una institución, hoy por hoy todavía en muchas partes del mundo, puede ser una institución sumamente constructiva de la individualidad. Los estados, muchos tipos de empresas, ¿no? Algo en lo que yo enfatizo, o me interesa enfatizar, es que si bien es cierto, muchas modalidades de capitalismo actual promueven lo individual, y me parece genial eso. No obstante, al mismo tiempo, muchas otras modalidades de capitalismo no lo promueven, ¿no? Entonces, es una cuestión paradójica, ¿no? El punto es que los socialismos o los comunismos jamás han representado, y no creo que vayan a representar, ninguna posibilidad de respeto a las individualidades, ¿no? Ya se ha demostrado en la práctica, en las prácticas históricas realmente existentes, ¿no? Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí, por favor, vámonos con voy a pasar a dos preguntas más para poder dar cierre a esta sesión. Hernán hace llegar la siguiente pregunta. ¿La modernidad nos trae o da felicidad o esto es todo lo contrario? Porque he visto que conforme avanza los tiempos, cada vez más se pierde el brillo en la persona y más en la urbe que en el campo? Se ¿Te pierde el brillo, repito? sí, se pierde el brillo en la persona. Sí, ha visto que conforme avanza el tiempo, considera que se pierde el brillo en la persona y más en la urbe que en el campo, ¿no? O sea, más en la zona urbana que en Claro, el claro, campo. claro, claro. ¿No? Ay, pero repíteme las primeras palabras que se me fue por Sí, lo urbe. ¿la modernidad nos trae o da felicidad o es Ah, la todo lo felicidad. contrario? Ya, ya, gracias, gracias, gracias. Ya. Hay un libro de Gilly Povetsky titulado La felicidad paradójica, ¿no? Ah, Es justo. acerca de la sociedad del hiperconsumo, ¿no? De hecho, lo primero que habría que señalar de las sociedades de la modernidad líquida, la hipermodernidad, o la modernidad tardía, o la segunda modernidad, es que eh, eh, hay toda una serie de iniciativas individuales y grupales por tratar de abrazar más y mejor la felicidad, pero no necesariamente eso se consigue, ¿no? Y de hecho, en algunas ocasiones, el problema es que bueno, ahí ya no hay tiempo para eso, ya cuando sea el curso lo conversaremos. Eh, Todo depende de cómo se conciba la felicidad también, ¿no? Eh, hay un libro de Eva Jous, una socióloga marroquí que me gusta mucho, el libro se llama Happycracia, ¿no? Pareciera que en algunas ocasiones está hay como una especie de necesidad de tengo que estar feliz, etcétera, etcétera, y si no, no eso es atroz,
Incluso hay un libro de David Fishman, autor peruano, de hace ya varios años, el libro titulado La alta rentabilidad de la felicidad, ¿no? Donde hay una especie de búsqueda por parte de ciertos dispositivos económicos, empresariales hoy en día, de convertir a la felicidad en una mercancía que pueda estar al servicio de la maximización del rendimiento económico, la productividad económica, etcétera, 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 ¿no? El problema es que esa economización, o perdón, esa reducción economicista de la felicidad, o las reducciones psicologicistas de la felicidad, tampoco es que otorguen plena felicidad, ¿no? El problema es finalmente que ninguna receta para ser feliz hace feliz, ¿no? Digamos, no me parece algo malo, pero no me parece suficiente lo que voy a decir, ¿no? Es decir, hay todo un mercado de las recetas para la felicidad, ¿no? Libros de autoayuda, videos, youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Genial, ¿no? Que haya esa preocupación por ser feliz. El problema es la estandarización, ¿no? Entonces, el asunto es que finalmente la búsqueda de felicidad es un camino siempre muy personal, ¿no? En particulares lazos con los demás, ¿no? Lo que sí no debemos dejar de reconocer es que a pesar de todo, en muchas ocasiones en esta hipermodernidad del siglo XXI, se pueden generar ciertas condiciones sociales, económicas, políticas y de salud para que puedan los individuos, quizás de formas libres y creativas, concretar sus momentos de felicidad. Que además no son eternos, ¿no? No es que ya lo tienes y para siempre, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Yuval Noah Harari en la introducción a 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Felizmente a nivel mundial casi ya no hay hambrunas, la gente no se muere de hambre, como hace pocas décadas, ¿no? Bueno, a pesar de la pandemia del COVID-19 que ya está disipándose, las epidemias no son el factor fundamental de agonía y muerte y sufrimiento de los seres humanos, y las guerras tampoco, ¿no? Entonces, hambrunas, pestes y guerras, que eran las tres formas de mayor sufrimiento e infelicidad para los seres humanos durante milenios, en el siglo XXI ya no constituyen los problemas fundamentales. Todavía en algunas partes hay conflictos bélicos, lamentablemente sí. Todavía en algunas partes hay hambrunas, todavía sí. Todavía vienen momentos como epidemias mundiales, pandemias, sí, pero ya no son los problemas fundamentales de la vida humana, ¿no? Arturo. Entonces, ya, bueno. Sí, ya, vamos cerrando con la última pregunta, con esto cerramos. Considerando que aún prevalece un enfoque antropocéntrico, ¿cómo se entiende la alteridad en relación a otros seres vivos en el contexto Excelente actual? pregunta. Excelente pregunta. Sí, bueno, ya en el curso lo veremos cuando sobre todo veamos Derrida, ¿no? Sin duda, los actuales enfoques para repensar la alteridad o la otredad suponen ir más allá del antropocentrismo, ¿no? Sin duda alguna, en estos últimos 300 años aproximadamente de modernidad, lo que ha prevalecido es el antropocentrismo, ¿no? Derrida tiene un famoso libro, por ejemplo, titulado El animal que eh, estoy siendo o siguiendo, en fin, depende de cómo se le traduzca, eh, y donde aparece el pensar al animal como un otro, ¿no? Pero lo que más es una preocupación que no es nueva en la historia de la humanidad, ¿no? Los jainistas de hace, no sé, 2500 años, y los budistas de 2500 años, ya se habían puesto a pensar en eso, ¿no? Es más, los jainistas, creo que ellos fueron los más radicales en eso, ¿no? O sea, los jainistas, los monjes, se imponían un respeto tan, digamos, tan profundo por la vida, por los seres vivos, por los seres vivientes, mejor dicho, que lo que pregonaban era el ayuno casi permanente, o sea, morirse de hambre, ¿no? Es decir, claro, nada de vegetarianismo, ¿no? El vegetarianismo era una broma para un jainista, un monje jainista radical, ¿no? Porque finalmente, si el vegetariano mata
plantas, mata flores, mata árboles, que son seres vivos, ¿no? Entonces un jainista radical andaba desnudo y raquítico, porque casi no comía, ¿no? Son algunas de las cuestiones, ¿no? Esas viejas discusiones, que en este caso vienen de la civilización índica, o de de las preocupaciones filosóficas, religiosas, existenciales del subcontinente índico hace muchos siglos, esas se están retomando, ¿no? O sea, la cuestión de la no violencia, ¿no es así? Eh, la cuestión del no matarás, ¿sí? Para retomar el mandamiento hebreo, pero universalizado, ¿no? Lo que tiene sus paradojas, ¿no? Repito, el jainismo, ¿no? En fin, Bien, ahí lo Arturo, dejamos. muchísimas gracias por, No, gracias a bueno, todos, a todos.